Después de la trágica historia de Job, algo extraño ocurre en los versículos finales. Dios le da 7 nuevos hijos y 3 nuevas hijas. Pero en el momento en que aparecen sus hijos, la Biblia guarda silencio. Ni un solo nombre, ni un solo detalle, nada. ¿Qué les pasó? ¿Por qué los hijos de Job fueron borrados de la Biblia? Este misterio se vuelve más profundo cuando sus hijas aparecen claramente. Se las describe con gran detalle. Reciben la herencia de Job. Todo esto, mientras que a sus hijos se les trata como si no existieran. Este misterio oculto cambia por completo el significado detrás de la historia de Job, y también la forma en que entiendes la restauración de Dios en tu propia vida. Para entender por qué desaparecen sus hijos, hay que volver al principio. El misterio de los hijos de Job comienza cuando su mundo se derrumbó por primera vez. La Biblia dice que Job fue en su día el hombre más grande del Oriente, bendecido con riqueza, honra y una familia numerosa. Luego, todo cambió. Dios permitió que Job fuera probado y la prueba alcanzó cada parte de su vida. Bandidos se llevaron sus ganados, fuego consumió sus rebaños, sus siervos desaparecieron, su hogar quedó destruido y todos sus primeros hijos murieron en un solo y terrible momento. Y es esa primera familia, la que conocemos al principio, la que se convierte en la clave para entender por qué sus nuevos hijos fueron borrados de la historia. Poco después, su propio cuerpo colapsó. Llagas dolorosas cubrieron su piel. Su fuerza se desvaneció. Sus preguntas pesaban más que sus palabras. Y aún en el silencio de ese sufrimiento, siguió buscando a Dios, incluso cuando el cielo parecía dolorosamente callado. Y es en ese silencio, con todo despojado, donde finalmente comienza la restauración. Dios levanta la vida de Job de entre las ruinas y le da 7 nuevos hijos y 3 nuevas hijas. Las primeras señales de que la luz está regresando tras una larga noche. Y aquí es donde comienza el misterio de los hijos, porque su desaparición no es un accidente. Uno esperaría que la Biblia honrara a estos hijos, especialmente después de todo lo que soportó su padre. Pero en cuanto aparecen, sus nombres se desvanecen. 7 hijos están presentes en el capítulo final de Job, y el texto no te da ninguna manera de conocerlos. Ese silencio es inusual. En las Escrituras, el nombre de un hijo era más que una etiqueta. Llevaba la historia de la familia hacia adelante. Perder el nombre era perder la historia. Así que cuando la Biblia restaura el hogar de Job y luego deja a sus hijos sin identidad, ese detalle es difícil de ignorar. Luego, Job 42:14 cambia el enfoque. Las nuevas hijas de Job son nombradas con especial cuidado: Jemaima, Kecia y Keren-Hapuk. 3 nombres presentados abiertamente, cada uno con significado en su mundo. Job 42:15 añade que eran las mujeres más hermosas de la región y que Job les dio herencia junto con sus hermanos. Algo raro cuando hay hijos varones presentes. Piensa en el contraste. 7 hijos están en ese mismo hogar restaurado, comparten la misma paz y el mismo futuro. Y aún así, la Biblia los deja sin nombre y presenta a las hijas con detalle y honra. Ese contraste da forma a cómo debe leerse el final. En un libro donde cada línea tiene propósito, nombrar a las hijas mientras los hijos permanecen sin nombre, te dice que el mensaje de la restauración está en un lugar inesperado. Y por eso, este detalle importa. Los hijos solían llevar la familia hacia el futuro, pero estos 7 desaparecen en el momento en que llegan. ¿Por qué Dios le daría nuevos hijos a Job y luego dejaría el resto de su historia sin contar? Para entender ese silencio, hay que volver a la primera familia de Job, antes de que lo perdiera todo. El contraste entre sus primeros hijos y los que aparecen al final contiene la clave de todo el misterio. Cuando comienza el libro de Job, nos muestra un hogar que parece estable. Su familia se mueve con la tranquilidad que nace de la fuerza y el orden. Sus hijos organizan banquetes con regularidad en sus propias casas, cada uno tomando su turno, e invitan a sus hermanas a compartir con ellos. Puedes imaginar el ritmo: una familia que disfruta de estar unida, con los hermanos liderando los encuentros y las hermanas compartiendo la mesa. Después de cada ronda de festines, Job ofrece sacrificios por todos, porque se preocupa por sus corazones, no solo por sus vidas. Los hijos llevaban la vida pública del hogar, se encargaban de la tierra, recibían a los invitados y daban forma al futuro de la familia. Las hijas pertenecían por completo al hogar
pero sus caminos a menudo las llevaban hacia afuera a través del matrimonio, por lo que la Biblia deja sus nombres en silencio aquí. Lo que se ve es el patrón normal del Antiguo Oriente, uno que colocaba a los hijos en el centro de la vida visible del hogar, un padre fuerte, hijos que dirigen las reuniones, hijas que comparten el calor familiar, pero permanecen en segundo plano. Entonces, todo cambia en un solo instante. Job 1:18 relata el colapso de una casa durante una de esas reuniones, y cada hijo de Job es arrebatado. El texto no alarga el momento, simplemente presenta las palabras. Los festines se detienen, las voces desaparecen. Job queda con un dolor que alcanza cada rincón de su vida. Esos sacrificios que una vez ofreció, ahora viven solo en la memoria, señales de un padre que había orado por sus hijos mucho antes de que llegara la tragedia. Esa primera familia da forma a toda la historia. Muestra cuán visibles eran los hijos al principio y cuánto sostenían la vida del hogar. Y por eso el final golpea con tanta fuerza. Cuando Dios restaura a Job más adelante, los nuevos hijos aparecen sin un solo nombre. La Biblia, que antes los mostraba celebrando y activos, ahora los deja en silencio. ¿Por qué la historia comienza con hijos que llenan la escena y termina con hijos que permanecen en segundo plano sin voz? Para entender ese silencio, hay que mirar más profundamente los capítulos en los que Job sufre y espera que Dios hable. El dolor de Job corre profundo mucho antes de que aparezca la restauración. Después del colapso de su primera familia en Job 1:18, la historia entra en largos capítulos donde Job intenta entender lo que Dios ha permitido. Job 3 se abre con un clamor del alma, y entonces comienzan las conversaciones. Elifaz, Bildad y Zofar toman turnos explicando cómo funciona el sufrimiento, y sus palabras llenan muchos capítulos. Hablan sobre el pecado, la justicia y el orden del mundo, pero ninguno toca las heridas que Job lleva como padre. La pérdida de sus hijos permanece en las sombras del diálogo, casi demasiado dolorosa como para mencionarla. Job regresa una y otra vez a su duelo. En Job 7:7 dice que su vida es apenas un soplo, y esas palabras muestran cuán frágil se siente. Le pregunta a Dios una y otra vez por qué llegó este sufrimiento, y en Job 19:23 expresa su deseo de encontrarse con Dios, de presentarse ante Él y entender lo que ha pasado. Ese anhelo se sitúa en el centro de su lucha. Aún así, a través de todos los discursos humanos, no escucha una sola palabra sobre los hijos que sepultó. Su ausencia se convierte en parte del dolor, un silencio que Job lleva en soledad. Entonces, sin advertencia, llega el torbellino. Job 38:1 dice que Dios habla desde la tormenta, y el tono cambia de inmediato. Dios dirige los ojos de Job hacia la creación, los cimientos de la tierra, los caminos de las estrellas, la fuerza salvaje de criaturas que Job jamás ha visto. Es una voz llena de autoridad y cuidado, firme y vasta. Mientras Job escucha, algo se ablanda dentro de él. Su postura cambia, aunque sus preguntas siguen ahí. Y sin embargo, en todas las palabras de Dios hay algo que destaca. Dios no habla de los primeros hijos, no menciona a las hijas, no ofrece informe de dónde están ni por qué fueron quitados. En cambio, enseña a Job a confiar en él más allá de lo que la mente puede abarcar o explicar. La Biblia permite que ese silencio permanezca, porque la sabiduría a menudo crece en espacios donde las explicaciones no alcanzan. Job 44 muestra a Job cubriéndose la boca. Es un acto simple, pero marca un punto de inflexión. Deja de insistir por respuestas que no puede recibir y se rinde ante un Dios cuyos propósitos llegan más lejos de lo que el dolor puede ver. Su dolor no ha desaparecido, pero se presenta ante Dios con un corazón distinto. Esto demuestra que la restauración al final no puede hablar a través de un simple reemplazo. Debe hablar de otra manera. La primera familia da forma a la herida. La nueva familia debe dar forma al significado. Aquí es donde la historia se inclina hacia adelante. Cuando Dios no responde con detalle, responde con diseño. Y una pregunta suave se asienta en el espacio que queda. ¿Cómo vivimos con los lugares donde Dios da presencia en vez de explicación? Para responder eso, hay que mirar la forma en que Dios elige hablar. Aquí es donde la soberanía de Dios entra en foco.
Dios no está ignorando las preguntas de Job, no está negándose a hablar. Responde como lo hace porque la verdad que Job necesita no cabe dentro de una explicación sencilla. A lo largo de las Escrituras, Dios a menudo da a su pueblo algo mayor que respuestas. Les da de sí mismo. Las explicaciones calman la mente por un momento, pero la presencia de Dios sostiene el alma para toda la vida. Y eso es lo que recibe Job. No un informe detallado de por qué vino el sufrimiento, sino una revelación de aquel que sostiene la creación con una sabiduría muy por encima del lenguaje humano. A partir de ese encuentro, comienza a crecer la restauración, no desde la información, sino desde la soberanía, no desde la claridad, sino desde la compasión, no desde lo que Job comprende, sino desde quién es Dios. Ahora, la forma en que la Biblia presenta a los nuevos hijos de Job empieza a revelar lo que el silencio nos estaba preparando para ver. Cuando llega la restauración, la Biblia reduce el ritmo y elige cada detalle con cuidado. Y la restauración de Job no es solo emocional, es pactal. Job 42 dice que Dios duplicó el ganado de Job, una señal clara en las Escrituras de que una persona ha sido restaurada al favor, a la dignidad y a la paz del pacto con Dios. Incluso los números en sí mismos tienen significado. 7 representaba plenitud en el pensamiento hebreo, y 3 simbolizaba armonía divina. Juntos muestran que lo que Dios devuelve a Job no es aleatorio, es preciso. Un hogar reconstruido en perfecto orden. La estructura de la bendición está completa incluso antes de que se pronuncie un solo nombre. Job 42:13 nos dice: Dios le dio 7 hijos y 3 hijas, y esa línea abre el último movimiento de la historia. Los hijos regresan en número completo, sin embargo, la Biblia hace algo sorprendente. No los nombra. Su presencia es una bendición, pero sus identidades permanecen en silencio. Después de todo lo que Job soportó, ese silencio llama la atención. Es la primera señal de que esta restauración está hablando de una manera diferente. Luego el enfoque cambia. Job 42:14. Nombra a las hijas una por una, y cada nombre tiene significado en su mundo. Jemima, evocando la calma de una paloma, o el brillo de la luz de la mañana, una imagen de paz después de una larga noche. Quecia, resonando con la fragancia de la acacia, una especia vinculada a la unción y a la celebración, un recordatorio del gozo que vuelve a una vida marcada por el dolor. Keren Hapuk, el pequeño cuerno que contenía cosmético para los ojos, un símbolo de dignidad restaurada, una vida levantada del polvo y devuelta al honor. Estos nombres no son adorno, son una imagen de sanidad expresada en un lenguaje cotidiano que el mundo antiguo comprendía, y la Escritura afina aún más el momento. La presencia de las hijas no simboliza solamente paz, gozo y dignidad. Su sola existencia junto a 7 hijos y 3 hijas sella el mensaje numérica y emocionalmente. El hogar está completo y ahora el significado de esa plenitud se revela a través de las hijas que son nombradas. Job 42:15 continúa con la inversión. Job da herencia a sus hijas junto a sus hermanos, algo casi inaudito en esa cultura. El nuevo hogar tiene un tono distinto al que vimos en el capítulo inicial. Las hijas se presentan como herederas reconocidas, honradas a plena vista. Y la Biblia se asegura de que no lo pases por alto. Casi puedes imaginar la escena. Job, en sus últimos años, reuniendo a su familia en la calma después del torbellino. Hijos firmes y establecidos. Hijas visibles y honradas. Sus nombres transmitidos de generación en generación. Este momento revela lo que los discursos anteriores no pudieron decir abiertamente. La paz volvió donde gobernaba el duelo. El gozo surgió de las cenizas. La dignidad fue devuelta a una vida humillada y rota. Y entonces el texto traza un contraste suave. Los hijos siguen siendo parte de la bendición de Job, pero la Escritura no les asigna identidades individuales. Ese silencio es intencional. Libera espacio para que los nombres de las hijas lleven el mensaje. El final no se enfoca en el linaje ni en la estructura patriarcal. Se enfoca en el tipo de gracia que Dios da después de heridas profundas. Una gracia que restaura la paz, el gozo y la dignidad de formas que nadie esperaría. Aquí el diseño se vuelve claro. Por eso los hijos no son nombrados. Los hijos, en las Escrituras, suelen representar continuidad, estructura y legado.
Su mera presencia señala plenitud, y en el caso de Job, restauración perfecta. No necesitan nombres porque su papel es estructural, no simbólico. Pero las hijas, al ser nombradas, señalan algo diferente. Ellas llevan el color y el significado de lo que Dios ha hecho. Jemima, Kecia y Keren-Hapuk son nombradas porque la restauración habla a través de ellas. Sus identidades son la clave interpretativa que el libro pone en tus manos. Los hijos representan la estructura de la bendición. Las hijas revelan el significado de esa bendición. Y sus nombres son el mensaje. Ahora que el propósito de los hijos sin nombre está claro, el relato más amplio de las Escrituras muestra que Dios a menudo destaca a figuras inesperadas que portan el significado de su obra. La historia de Jacob y Esaú es uno de los primeros ejemplos. Génesis muestra que la bendición pasa a Jacob, aunque la costumbre la asignaba al hermano mayor. Más adelante, José se convierte en quien salva a su familia, aunque comenzó como el hermano despreciado por los demás. En 1 Samuel, David, el más joven y menos probable, se convierte en el rey ungido. Cada uno de estos momentos lleva la misma verdad sutil. Las decisiones de Dios no siempre siguen el orden cultural, y la Biblia mantiene estas inversiones visibles para que los lectores aprendan a esperarlas. Aparece un paralelo aún más claro en Números 27, donde las hijas de Zelofejad se acercan a Moisés porque su padre murió sin hijos varones. Piden tierra para mantener vivo el nombre de su familia. Dios afirma su petición y establece una ley que protege la herencia para las hijas en esa situación. Su valentía se convierte en parte de la historia temprana de Israel, mostrando que las hijas pueden estar en el centro de una decisión clave en las Escrituras. La restauración de Job sigue esa misma corriente. Sus hijas no presentan una causa, pero el resultado se parece al honor que recibieron las hijas de Zelofehad. Job las coloca junto a sus hermanos como herederas, y la Biblia presenta sus nombres con cuidado. En ambos momentos, las hijas entran en un lugar normalmente reservado para los hijos, y su presencia se convierte en una señal de que la bendición se está desarrollando de una manera que solo Dios pudo diseñar. Estas inversiones ayudan a que el final de Job hable con mayor fuerza. Los hijos son parte de la vida renovada de Job, pero el mensaje de la restauración fluye a través de las hijas. Sus nombres se alinean con el patrón más amplio de las Escrituras, figuras inesperadas que se convierten en portadoras de lo que Dios está enseñando en su generación. Esto nos lleva a los escritos que produjeron generaciones posteriores, obras que llenan el silencio y muestran cuán profundamente se sintió el peso de las hijas de Job. Mucho antes de que los estudiosos debatieran el libro de Job, los primeros lectores ya percibían el peso de la presencia de las hijas en la restauración. El propio texto dirige tu atención hacia ellas, así que no es de sorprender que generaciones posteriores comenzaran a explorar ese énfasis en sus propios escritos. A medida que la historia de Job se transmitía, las personas empezaron a examinar los silencios del libro, especialmente las partes que el texto deja deliberadamente sin explicar. Estas reflexiones no se convirtieron en escritura, pero revelan cómo las comunidades antiguas luchaban con las mismas preguntas que ahora estás siguiendo: el silencio en torno a los hijos y la sorprendente prominencia de las hijas. Estos lectores reconocían instintivamente el mismo patrón que muestran las Escrituras, que los hijos completan el hogar, pero las hijas llevan el mensaje de lo que Dios restauró. Uno de los ejemplos más claros aparece en un escrito judío conocido como el Testamento de Job. Es una antigua y creativa reinterpretación de los últimos años de Job, escrita para honrar la profundidad espiritual de la historia. No posee la autoridad de la Escritura, pero revela cuán profundamente las primeras comunidades sintieron la fuerza narrativa que Job 42 genera. En sus páginas, las hijas cobran protagonismo con un significado que hace eco de lo que la Escritura insinúa. Un visitante angelical entrega a cada hija un cordón o faja, y al llevarlos, sus voces cambian. Sus cantos adquieren un tono descrito como brillante y sobrenatural, como si sus palabras tocaran el borde del cielo. Los hijos están presentes en segundo plano, fieles, estables, pero la narrativa dirige su energía hacia las hijas. El testamento de Job
Incluso conserva sus nombres en formas griegas que reflejan los mismos significados que sugerían los nombres hebreos. Jemima se convierte en luz del día o paloma, Kecia en Casia, Keren-Hapuk en cuerno de belleza. Los primeros lectores usaban estos nombres para explorar las cualidades espirituales detrás de la restauración. Se detenían en ellos, percibiendo que las hijas representaban temas de paz, gozo y dignidad que el texto bíblico apenas comienza a revelar. Su imaginación ampliaba la escena sin sustituir la escritura, mostrando cuán profundamente sentían el peso de estas tres mujeres. Y este instinto importa. Cuando las comunidades antiguas llenaban el silencio, no creaban historias sobre los hijos, expandían las historias de las hijas. Esa elección refleja la forma del propio Job 42. La escritura pone a las hijas al frente. Los creyentes posteriores siguieron esa dirección, viendo en las hijas una ventana al significado de la renovación de Job. Estos escritos rara vez aparecen en debates modernos, pero muestran cuán profundamente las generaciones anteriores percibían que algo importante estaba ocurriendo a través de estas mujeres. Así, incluso cuando la imaginación llenaba el silencio, la forma de la historia permanecía igual. En estos escritos posteriores, al igual que en la escritura, los hijos se mantienen en segundo plano, mientras las hijas transmiten el significado. Las líneas finales de Job conducen toda la historia hacia un cierre tranquilo y constante. Job 42:16 dice que vivió lo suficiente para ver hasta 4 generaciones de descendientes, y Job 42:17 dice que murió viejo y lleno de días. La Biblia lo deja en paz, rodeado de la vida que brotó después de una etapa de dolor que alguna vez pareció insoportable. Y es aquí, en esta quietud, donde el misterio de los hijos alcanza su punto más claro. Dios restaura a Job con 7 hijos y 3 hijas, pero solo las hijas son nombradas. Los hijos comparten la bendición del hogar renovado, hombres reales, vidas reales, futuros reales, pero el mensaje de la restauración se asienta sobre las hijas, porque sus nombres hablan el idioma que el final quiere que escuches. Jemima lleva el sentido de calma matinal después de una larga noche. ¿Qué día recuerda la fragancia, la adoración y el regreso del gozo? Keren-Hapuk refleja dignidad restaurada, el levantamiento de una vida que antes yacía en el polvo. Los hijos permanecen arraigados en la solidez de la bendición, pero las hijas llevan los colores de lo que Dios ha hecho. Entonces, ¿por qué los nuevos hijos de Job no tienen nombre? La respuesta está en la forma en que Dios quiere que este final hable. Los hijos muestran que Job ha sido plenamente restaurado, que su hogar ha sido reconstruido y su linaje continúa. Ellos son la estructura de la bendición. Pero las hijas reciben nombres porque ellas son el mensaje de la bendición. A través de estas 3 hijas, la restauración revela su significado interno. Los hijos no necesitan nombres individuales para que ese mensaje se escuche. Su presencia silenciosa prueba que no falta nada, mientras que las hijas nombradas nos dicen qué clase de gracia ha sido derramada nuevamente en la vida de Job. Los hijos permanecen como el signo callado de que la restauración de Job está completa, pero las hijas se colocan en la luz, porque sus nombres revelan lo que esa restauración significa. Imagina a Job en sus últimos años, sentado bajo la sombra de un techo tejido, mientras hijos y nietos se mueven por el patio. Hijos caminando con la calma de hombres criados en paz, hijas visibles y honradas, sus nombres transmitidos de generación en generación. La Biblia presenta esta escena con suavidad, no para crear drama, sino para mostrar con claridad la forma de la restauración. La vida de Job es renovada, pero la renovación apunta más allá de simples números. Habla de la paz que regresa, de la belleza restaurada y del honor que se eleva nuevamente tras el dolor profundo. Un hilo brilla a lo largo de todo el libro. Dios responde al sufrimiento de Job no con explicaciones, sino con su presencia, y luego con una restauración diseñada para mostrar el carácter de su gracia. Los hijos forman parte de esa gracia, firmes, seguros y bendecidos. Pero las hijas ocupan el centro del mensaje porque sus nombres contienen la verdad que la restauración fue diseñada para revelar.